Buenos días, mi nombre es Ana, soy residente de matrona del segundo año del Hospital Clínico Universitario Valladolid. Antes de nada, me gustaría agradecer a todo el equipo que forma parte del Festival Internacional de Matronería y Nacimiento por darme la oportunidad de participar en él. El tema que voy a exponer a continuación es el impacto que el COVID-19 ha tenido en la gestación, parto y puerperio. Una de las razones que me ha motivado a estudiar este tema es la gran trascendencia que tiene este virus en la salud. Actualmente nos encontramos ante una emergencia sanitaria global, con más de 43.000 millones de casos de contagios y más de 1 millón de muertes en todo el mundo. Los países con mayor número de contagios los podemos observar en esta tabla, en la que en España se encuentra en el 7º lugar. Entre los grupos de riesgo se incluyen a las embarazadas y a los niños menores de 5 años. Durante la gestación se producen cambios fisiológicos e inmunológicos que hacen que las embarazadas sean un grupo de riesgo para múltiples procesos clínicos. Entre ellos se incluyen las enfermedades infecciosas, como puede ser la infección por coronavirus 2019. He de decir que las embarazadas tienen 7 veces más riesgo de ingreso hospitalario que las mujeres no embarazadas. Además, la tasa de mortalidad tras infección por virus SARS-CoV-2 es del 10% de la población general, mientras que en embarazadas se incrementa al 25%. Hasta ahora, no hay una evidencia firme de transmisión vertical intrauterina antes, durante o tras el parto del virus SARS-CoV-2. No se ha podido demostrar la presencia del virus en fluidos genitales, líquido amniótico, sangre de cordón, ni en la boca u ano del recién nacido. Tampoco se ha detectado el virus en leche materna y no se ha registrado ningún contagio madre-hijo por esta vía. Además, las características del virus indican que es muy improbable que se transmita a través de la leche. Por lo tanto, podemos deducir que la principal vía de contagio de esta enfermedad es a través de contacto directo por gotas respiratorias. La principal vía de transmisión es la vía horizontal. Sin embargo, el riesgo de transmisión horizontal es el mismo en embarazadas que en la población general. Las embarazadas tienen el mismo riesgo de contraer la infección y de complicaciones graves que la población general. De hecho, la mayoría de las gestantes cursan la enfermedad de forma leve o asintomática. Como podemos observar, un estudio que analizó a 874 embarazadas concluye que en el primer trimestre el 70% de estas embarazadas son asintomáticas y el 30% presentan síntomas, pero son síntomas leves, mientras que en el tercer trimestre el porcentaje de mujeres embarazadas sin síntomas disminuye a un 52% frente al 43,2% que sí presenta síntomas, entre las que se encuentra un 4,5% con síntomas graves. Se deduce, por tanto, que la sintomatología se agrava cuanto mayor es la edad gestacional. Además, la evolución de la infección por COVID-19 durante la gestación puede ser más severa que en otras poblaciones de riesgo. Por otro lado, existe un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso en gestantes infectadas por COVID-19. Esto es debido al estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo, sumado asimismo a una inmovilidad provocada por el confinamiento. La infección por COVID-19 conlleva mayor riesgo de complicaciones durante la gestación. Dependiendo de la edad gestacional, se ha visto que durante el primer trimestre no hay mayor riesgo de aborto ni tampoco de efectos congénitos en el recién nacido. Sin embargo, en el tercer trimestre hay un riesgo incrementado de parto prematuro, crecimiento intrauterino restringido o pérdida de bienestar fetal intraparto. El resultado neonatal más frecuente es el parto prematuro, aunque se cree que la causa pueda ser iatrogénica. Además, diversos estudios han demostrado un aumento del 50% de los partos de fetos fallecidos durante marzo y mayo de 2020. Los recién nacidos hijos de madres COVID positivas presentan más riesgo de ingreso hospitalario. No obstante, los síntomas suelen ser leves y la mayoría de los bebés presentan un Apgar superior a 8 a los 5 minutos de vida.
Además, hay evidencia de una baja mortalidad intrauterina. La mayoría de las sociedades científicas recomiendan un modelo de atención al parto fisiológico, el contacto piel con piel precoz, el clampaje tardío del cordón umbilical y la lactancia materna exclusiva desde el primer momento de vida. Además, se debe permitir y alentar a las mujeres a tener un acompañante asintomático durante su proceso de parto, pues aumenta su bienestar. Podemos decir que no hay una evidencia firme de que la analgesia epidural o espinal esté contraindicada en estas pacientes durante el parto. De hecho, las guías de práctica clínica recomiendan la analgesia epidural en etapas tempranas del parto para minimizar la posibilidad de anestesia general en caso de una cesárea urgente. Respecto al intravenoso o óxido nitroso, existe discrepancia, puesto que en España no está recomendada, mientras que las sociedades británicas afirman que no hay una evidencia de que este gas genera aerosoles. En caso de emplearse, se debe usar un filtro microbiológico diferente por paciente. Por otro lado, las técnicas analgésicas intravenosas con remifentanilo requieren una vigilancia estrecha y directa por el anestesiólogo y pueden además incrementar el riesgo de transmisión al personal, por lo tanto están desaconsejadas. La lactancia materna, como ya sabemos, otorga muchos beneficios al recién nacido, tanto al recién nacido como a la madre. Entre ellos se encuentra el paso de anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2. Por ello, y ante la evidencia actual, se recomienda el inicio y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del recién nacido y su madre lo permitan. Siendo la recomendación de la mayoría de sociedades científicas nacionales e internacionales, ante una madre con infección por COVID-19, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda fomentar la lactancia materna también durante el periodo de riesgo infeccioso, siempre manteniendo medidas estrictas de aislamiento y gotas. Otra opción también válida es realizar una extracción de leche y que ésta sea administrada al neonato a través de un cuidador sano. He de decir que no es preciso pasteurizar ni someter la leche materna a ningún tratamiento antes de administrarla al recién nacido. Por tanto, mantener la lactancia podría disminuir el impacto clínico de la enfermedad en el lactante, puesto que se ha detectado la presencia de anticuerpos IgA frente al SARS-CoV-2 en leche de madres infectadas. Además, el tratamiento antirretroviral es compatible con la lactancia materna. Las medidas recomendadas para evitar la transmisión horizontal del virus al recién nacido son lavado e higiene de manos antes y después de dar el pecho y también antes y después de usar el extractor de leche o biberones. Evitar, por supuesto, toser o estornudar sobre el bebé mientras se está alimentando. Cuando se use el extractor de leche debemos seguir las recomendaciones de limpieza después de su uso. Es fundamental el uso de una mascarilla quirúrgica en todo momento, especialmente cuando vaya a coger al recién nacido y alimentarlo, y además una limpieza de la piel a nivel mamario y de las superficies de contacto. El Ministerio de Sanidad insiste y recomienda la vacunación frente al virus de la gripe en todos los grupos de riesgo, incluidas también las embarazadas. Además, debemos tener en cuenta una serie de síntomas o signos de alarma por los cuales la embarazada debe acudir al hospital. Estos son dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, confusión mental o dificultad para mantenerse despierta. Se concluye, por tanto, que la lactancia materna presenta un carácter protector contra la infección por COVID-19. Por ello, se debe fomentar el mantenimiento de las buenas prácticas de atención al parto y a la lactancia. Además, la pandemia ha conllevado una saturación del sistema sanitario y la interrupción de la atención médica, inclusive durante el embarazo. Esto ha provocado un infradiagnóstico de las complicaciones durante la gestación y además ha incrementado la tasa de patología gestacional y de morbimortalidad fetal. Por último, son necesarios más estudios que confirmen la idoneidad de las recomendaciones y pautas de actuación dirigidas a las embarazadas. Para finalizar, me gustaría agradecer vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto.
Buenas, mi nombre es Giselle Coleman, soy obstetra partera de Uruguay y estoy muy feliz de poder presentar en el Festival Internacional de Matronería y Nacimiento. Lo que vengo a traerles hoy es presentar Uruguay Crece Contigo, que es una dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, ¿sí? Bueno, Uruguay Crece Contigo es una política pública de cobertura nacional que apunta a consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia. Uruguay es un pequeño país en América del Sur, el cual nos caracterizamos por la democracia y por la paz. Es un país progresista y que ha tenido una fuerte historia en estos últimos 15 años en la agenda de derecho. Nos caracterizamos por el fútbol, nos caracterizamos por el mate y nos caracterizamos también por esa bella rambla y por los derechos, ¿sí? Y las políticas públicas de estos últimos tiempos. Y bueno, lo que traigo a presentarles es cómo ha sido la política pública en estos últimos años que ha trabajado Uruguay poniendo foco en la primera infancia. Y cuando me refiero a primera infancia, me refiero desde la gestación y los primeros años de vida de una persona. Y bueno, y ahí desde 2012, donde se consolida Uruguay Crece Contigo, que es lo que les traje a presentar. Como ya les venía diciendo, Uruguay Crece Contigo en los últimos años ha tenido un gran progreso en la agenda de derechos enfocada a la primera infancia. Y bueno, tenemos esta cobertura a nivel nacional. Uruguay Crece Contigo surge como un espacio de fortalecimiento y de articulación con lo que venían trabajando en diferentes puntos, con diferentes acciones y diferentes programas, pero unificado como una única política para llevado a cabo a todo el país. Tiene diferentes divisiones y se trabaja a través de prestaciones universales que para toda la población, como este bolso maternal, que es entregado en la maternidad a todas las mujeres que tienen su bebés, sin importar en qué institución de salud sea, y prestaciones focalizadas, que son intervenciones que se hacen directamente a las familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esto estaría dentro de lo que nosotros llamamos programa PAF de Territorios para Crecer, que son un acompañamiento que se realiza en el domicilio con las familias. ¿Cuál es el rol de las parteras? Bueno, trabajamos en todos los ejes, pero lo que les traigo hoy para presentar es la estrategia del Policlínico Móvil, que surge como una acción universal porque todas las mujeres uruguayas pueden acceder a él, ¿sí? Y que bueno, yo como partera les voy a contar de de dónde viene esto. El Policlínico Móvil es una donación de la Embajada de Japón y es un convenio entre MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que es del que estaba hablando, y ACE, que es de la parte de salud estatal, ¿sí? Este Policlínico Móvil en realidad es trae como una herramienta de articulación para llegar a lugares donde no se puede llegar, ya sea por falta de accesibilidad geográfica como parte de accesibilidad tanto cultural o social, ¿sí? Está compuesto por un médico de familia, que es mi compañero, y 2 psicólogas, que son mis compañeras. Este policlínico en realidad funciona como si fuera un consultorio, por lo cual se podría adaptar para cualquier actividad comunitaria, y la funcionalidad no es aparecer como un dispositivo más, sino como una herramienta tanto para los servicios de salud como para los servicios territoriales de poder generar una articulación, ¿sí? Y nosotros realizamos 3 tipos de actividades, ¿sí? Jornadas que hablamos de que son cuidados de derecho al comienzo de la vida, ferias y rondas rurales de salud y otras actividades. Cuando nos referimos a los cuidados y derechos desde el comienzo de la vida, apuntan principalmente a todo lo que tenga que ver con mejorar la captación de embarazo y los controles del embarazo. Una de las dificultades que estábamos teniendo en Uruguay es que las mujeres pudieran llegar a realizarse la ecografía. Entonces, bueno, atendemos a estas mujeres, ahí también hay una fotito de cómo le estamos entregando el set de bienvenida, y llegamos a diferentes zonas del Uruguay. Entonces, cada vez que trabajamos con el Policlínico Móvil tenemos una zona de recepción, que esa zona de recepción es como de llegada a las familias, donde se le hace una breve entrevista y a partir de ahí se ve como su situación de salud. Después realizamos las ecografías mediante
una nueva tecnología que se llama telemedicina a distancia, telesonografía, y es que yo ahí estoy haciendo las ecografías, pero estoy comunicada por audio y video con el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es la maternidad más grande de nuestro país. Entonces, la ecografía lo hacemos en conjunto, ¿sí? ¿Qué trajo esta pandemia, esta telemedicina? Que en realidad esto lo que genera es que con Javier íbamos a diferentes partes del país y realizamos la ecografía y la atención integral, pero por esta telemedicina tenía contacto con todo el equipo de salud para el cuidado de su embarazo. Entonces fue una herramienta muy eficaz para no exponer a determinados técnicos que podrían tener factores de riesgo al COVID. Bueno, acá tenemos otra de nuestras compañeras y bueno, y realizando una consulta, porque lo que también hacemos son consultas de control de embarazo si llegamos a hacer una captación en ese territorio. Bueno, también aprovechamos ese tiempo mientras que ocurre la policlínica y hacemos talleres. Y bueno, después tenemos las ferias y rondas rurales de salud, que esto se refiere a que vamos una vez al año a diferentes lugares del país donde se juntan todas las instituciones y ahí se realiza un abordaje integral, ¿tá? La idea es con el policlínico móvil ir a cada lugar una vez al año. Y después también trabajamos en otras actividades. Ejemplo, con esto de la crisis sanitaria de COVID, acompañamos actividades del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud a realizar las campañas de vacunación, ayudar a vacunar a la población. Y bueno, eso es lo que teníamos para contarles desde Uruguay Crece Contigo. Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. El día de hoy les quiero contar una breve historia y mostrar los resultados de un estudio personal que realicé en septiembre del 2020 en Magallanes, Chile, sobre la alquimia placentaria y la conexión materna que ésta genera. Para esto, me es importante mencionar de que la placenta sana desde su materia y presencia, y la mujer que ha podido tener contacto con ella, le es más fácil entenderse a sí misma como un ente creador, como una mamífera instintiva, y así aprovechar su poder. Mi nombre es Javiera Cavieres, soy matrona hace 3 años, vivo en Magallanes, y decidí mostrarle a la gente acá el uso placentario a través de los conocimientos que tomé como doula, indagando en la partería ancestral. Cuando me di cuenta del poder que tenía en la mujer observar la placenta y darse cuenta de todos los beneficios que ella tenía y que ella podía obtener, siendo yo un canal de transformación para poder darle a ella todo su poder. Mi trabajo se divide en 3 aristas, específicamente los recuerdos de placenta, la medicina biológica y la conexión con la parte espiritual a través del ritual, dando así una integridad a todo su poder de transformación placentaria. Me es importante mencionar que en la medicina biológica la placenta tiene propiedades estudiadas, principalmente las vitaminas como la K, los minerales como el hierro, las células madres, las células del sistema inmunológico, hormonas, entre otras. La medicina sana de forma interna y externa a la mujer, dándole mayor actividad, mayor energía, disminuyendo los síntomas depresivos, mejorando la cicatrización, mejorando la pigmentación de piel y el tono de las estrías, pomadas, entre otras. Recordar que en este mundo donde vamos cada vez intentando volver a conectarnos a lo natural, nosotros somos seres autosustentables y la medicina biológica es parte de este concepto. En este aspecto, me gustaría mencionar que los recuerdos eternos como las impresiones de placenta, el atrapasueños del cordón umbilical, la membrana usada en un tambor es la tangibilidad
del producto, donde la mujer cada vez que los observa puede recordar y sentirse poderosa. En el aspecto del ritual, como un acto de devolver a la tierra un poco de todo lo que nos ha dado, o tan solo el hecho de conmemorar las experiencias de vida como es el nacimiento, para así cerrar un ciclo de la gestación y abrirse con todo a empoderar la maternidad. Recordar de que unir todos estos conceptos desde los recuerdos, la medicina y de esta casa creadora, entenderla como un acto espiritual, nos ayuda a concluir en una integridad para que la mujer pueda aprovechar los mayores beneficios y espiritualmente igual. Realicé una encuesta en el lugar donde vivo, en Puerto Natales, Magallanes, Chile, en el fin del mundo, en un lugar donde tenemos una población de habitantes de 20.366, donde las mujeres son 9.554, y esto es la respuesta a un trabajo de un año que yo llevo haciendo. Este estudio es de corte transversal, con un número de participantes de 32, con un corte en la fecha de septiembre de 2020, con una técnica de anonimización, en el cual podemos recordar que el promedio mensual de partos del 2018 fueron de 15, versus el 2020 fueron de 19. Es importante destacar que las mujeres que llegaron para poder realizar esta transformación fueron de dos maneras. La primera, ellas mismas se contactaron conmigo ya conociendo todo este poder, versus a las que yo le entregué la información en algún momento de este ciclo vital. En los resultados, como los parches biológicos, podemos ver de que fueron usados por 15 mujeres, de las cuales 14 pudieron ver los beneficios y una mujer no sintió los cambios. En el aspecto del óvulo placentario, podemos ver que 19 mujeres lo usaron, donde 17 sí tuvieron beneficios. En el uso de las cápsulas placentarias, se pueden ver de que 18 mujeres sí las consumieron, de las cuales 10 les sirvió para sentirse más activa y 7 junto a esto aumentaron su producción de leche. Una mujer no sintió cambios. Al realizar el ritual, solo 7 mujeres lo han realizado hasta ahora, pero al consultar a estas mujeres si desean realizarlo igual en algún momento, 23 mujeres sí desean hacer este acto, donde 3 mujeres no les interesa esta parte de la transformación. En el contacto con la placenta, entonces, ¿me sirvió como madre? 29 mujeres respondieron de que sí, 3 que no. Y de forma simple, ¿te ayudó a conectar con tu maternidad? 30 mujeres refieren que sí las ayudó a conectar con la maternidad. Y en un aspecto, para ir concluyendo, una pregunta sobre, ¿recomendarías la transformación placentaria? Absolutamente todas las mujeres recomendarían realizar esto. Recordar que desde el 2017 se puede hacer retiro de la placenta en la salud de Chile, y en Puerto Natales los datos estadísticos del 2018 tenían 0% de retiro, versus que el 2020 llevan 20%. Todo acto es importante para cada vivencia de la maternidad. Una buena frase para poder concluir este trabajo. Los invito a seguir mi Instagram, Placentando y Matrona Conectada, donde involucro mucho amor. Así que muchas gracias por este espacio. Hola, buenos días. Mi nombre es Giselle Coleman, soy obstetra-partera de Uruguay y estamos muy felices de participar del Festival Internacional de Matronería y Nacimiento. Bueno, buenos días. Junto con Giselle conformo el grupo Gestar Derechos. Mi nombre es María de la Paz Echeto, soy una de las abogadas. Somos varias integrantes, mujeres profesionales de distintas temáticas que nos juntamos para trabajar los temas vinculados al parto humanizado y a la violencia obstétrica. Vimos la necesidad durante la pandemia del COVID-19 de formarnos como grupo, ya que estábamos viendo que muchas mujeres gestantes estaban viendo violentados sus derechos a la hora de concurrir a los centros de salud. ¿Qué entendemos por violencia obstétrica? Son las prácticas realizadas por el equipo de salud que generan un sufrimiento tanto emocional como físico en la mujer. La maternidad y todo lo que lo rodea
Son temas que quedan invisibilizados en el ámbito doméstico. El ideal materno va a oscilar entre la madre sacrificada al servicio de la familia y la supermujer capaz de poder compaginar el trabajo, la crianza y cumplir con todo. Ahora, ¿qué entendemos por esto de ser madre? Que no hay una maternidad única, pero sí hay modelos impuestos por el patriarcado y por el mundo capitalista. Uruguay es un pequeño país en América del Sur, con una población de 3,5 millones, en donde 1,5 millones está en la capital de nuestro país, que es Montevideo. Es de entender, para poder pensar de cómo funciona nuestras prácticas de nacimiento. Nosotros trajimos algunos números del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es el centro de referencia nacional materno-infantil, donde el 50% de los nacimientos ocurren acá. ¿Qué desafíos nos trajo esta pandemia? Bueno, esta pandemia vino con un gran avance y se vieron amenazados algunos derechos sexuales y reproductivos si no tomábamos medidas específicas para prevenirlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se ve amenazado por los modelos médicos hegemónicos patriarcales instaurados en las sociedades. La ley de 18.426 en nuestro país es sobre salud sexual y reproductiva, y dentro del artículo 3, en el literal C, promueve el parto humanizado garantizando la intimidad y la privacidad, ¿no? Y cómo esta mujer tiene y debe transitar su proceso de nacimiento. Antes de poder hablar sobre esto, tenemos que pensar la agenda de derechos que ha transitado Uruguay en los últimos años. Primero, hemos tenido una marcada disminución de la maternidad materna, llegando a 0 muertes maternas en el 2018. Una disminución también de la mortalidad infantil. Ha llegado una canasta de métodos anticonceptivos básicos a toda la población a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Tenemos leyes de reproducción asistida. Venimos trabajando en una vida libre de violencia, donde en el 2019 se cerró con una declaración de emergencia nacional por violencia de género, registrándose 25 femicidios. Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestro país. También se ha disminuido las muertes maternas con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que las mujeres dejaron de hacerse interrupciones de embarazo bajo situaciones de riesgo, generando así disminución de riesgos y daños. Todo esto se ha podido lograr gracias a la disposición de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, como habíamos mencionado hoy. Y esto se pudo lograr a través de una agenda de derechos, pudiendo tener salud, educación y desarrollo social. ¿Sí? Bien, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos diversos instrumentos que nos dan un marco para lo que es la prevención y la erradicación de la violencia obstétrica, si bien todos estos instrumentos no son suficientes, ya que lo que se necesita es trabajar en la prevención. Por un lado queremos mencionar en primer lugar lo que es la última disposición referida al tema, que es la ley 19.580 sobre violencia hacia la mujer basada en el género, que es la primera que da una definición de violencia obstétrica. Lo que tiene de importante esta disposición es que su decreto reglamentario establece que las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública sobre las prácticas para la asistencia del embarazo y del nacimiento son normas de aplicación obligatoria, y que aquellos centros de salud que se aparten de las mismas pueden incurrir en lo que se considera violencia obstétrica. Luego tenemos la ley 18.335, que es sobre los derechos de los usuarios de la salud, que establece lo que es el consentimiento informado y le da la importancia, junto con su decreto reglamentario, le da la importancia a que el paciente realmente sea informado sobre su diagnóstico, sobre los procedimientos que son tratamientos, sobre todas las intervenciones, para que él pueda tomar una decisión en base a toda la información de la cual dispone. Luego tenemos la ley 17.386 y su decreto reglamentario, que es sobre el acompañamiento a la mujer embarazada durante el tiempo que dura el trabajo de parto, el parto, cesárea y puerperio, que es una de las cosas que se ha visto violentada durante el inicio de la pandemia y por la cual hemos tenido que trabajar, ya que no se le permitía el acompañamiento a las mujeres gestantes. Por eso tuvo que intervenir la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, que sacó una resolución en la cual se estableció
explícitamente que el incumplimiento de esta ley podía formar parte de acciones que constituyan violencia obstétrica. Las conclusiones que sacamos y lo que venimos transitando en estos meses es que la violencia obstétrica es una forma más de la violencia de género y que para la prevención necesitamos el compromiso de todos, de los equipos de salud, de la sociedad y de los estados, y que esto aparezca en la agenda política para poder generar las mejores herramientas en la prevención de la violencia obstétrica en el Uruguay y en el mundo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hola, buenas. Mi nombre es Mary Narváez y soy madre, doula y comadrona. Siempre digo que este orden no es casual. Estoy aquí en representación mía propia y en representación de la asociación Nacer en Casa. Yo soy matrona hospitalaria y también tengo actividad como comadrona independiente con el grupo de Útero a tus brazos, atendiendo partos y dilataciones en casa. La literatura está llena de citas como esta, citas que relatan partos en la naturaleza, en casa, atendidos o no. Con esto quiero decir que la especie humana somos el producto de una larga sucesión de partos en casa. El parto antes era un evento cotidiano, familiar, conocido, la maternidad tenía valor social. Ahora el parto nos resulta desconocido, nos acercamos a él la primera vez que somos madres. Al igual que muchas veces nos acercamos a un bebé cuando somos madres por primera vez, muchas de nosotras no hemos tenido un bebé en nuestros brazos, ni siquiera eso. Antes cogíamos a los bebés de nuestras primas mayores, de nuestras hermanas mayores, de nuestras tías. No quiero decir que antes todo fuera idílico. Yo soy una persona que pienso que hay que coger lo mejor de antes y lo mejor de ahora. Ahora pues vivimos bastante más aisladas, no tenemos estirpe, no tenemos modelos de referencia, nos creemos muy liberadas, pero estamos otra vez cayendo en la trampa del patriarcado. Sin embargo, las mujeres estamos conectadas a los ciclos naturales, tenemos nuestra menstruación, pero ¿realmente se hacen ritos de paso en esta sociedad para que una mujer se conozca a sí misma con su menstruación? Estamos conectadas con nuestros ciclos, nuestros trabajos y el ritmo que tenemos a veces nos dejan. Cuando conocemos a alguien sexualmente, antes no hemos conocido a nosotras lo suficiente. Tenemos muchos problemas de autoestima y de esta forma así llegamos al embarazo y al parto, que nos pilla con muchas mancanzas. En los años 70 el parto pasa de ser un evento familiar, cotidiano, cercano, a ser un evento hospitalario, de un entorno meramente femenino a un entorno meramente masculino. Y el locus de control del parto, de pasar de estar dentro de la mujer y dentro de un entorno femenino, pasa a estar fuera. En el año 1988 nace la Asociación Nacer en Casa, con el fin de normalizar el seguir teniendo partos en casa, seguir teniendo a los bebés en casa como siempre lo habíamos hecho. Esta asociación a la cual pertenezco ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo de visibilización, de normalización de los partos en casa para considerarlo una opción al menos tan segura como el hospital. Aquí tenemos a nuestra presidenta honorífica, que es Consuelo Ruiz Vélez Frías. Ella trabajó mucho en la preparación psicoprofiláctica al parto y en el componente emocional que tiene el dolor. Y decía, y yo creo que con razón, que estamos condicionadas, que tenemos un condicionamiento hacia el parto, escuchamos la palabra parto y ya se nos activa el dolor. Escribió unos cuantos libros muy interesantes. Y bueno, yo quiero hablar también, conectando aquí con la idea de Consuelo Ruiz y de la mujer como ser racional, porque lo somos, parece mentira que haya que decirlo. Quiero hablar un poco del concepto de responsabilidad y del concepto de autonomía. A lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeñas, se nos da mucha responsabilidad. Siéntate niña, cuida tus cosas, haz tu tarea, y niño también. Pero se nos da autonomía.
porque la autonomía es lo que nos hace libres. La responsabilidad nos obliga, pero la autonomía nos hace libres. Entonces, especialmente en España, donde la educación es bastante directiva, si estamos todo el rato dirigiendo, cuando se nos da a elegir en un momento con una carga emocional tan fuerte como es nuestro parto, es que nuestro embarazo, nos quedamos paralizadas. Sin embargo, nosotras tenemos la posibilidad de elegir. El parto en casa es yo creo que el acto más grande, a pesar de que a mí me llamaban irresponsable, me parece un acto muy grande de responsabilidad, y como matrona, como mujer que para en casa y como matrona, también es la máxima expresión de la autonomía. Hay unas recomendaciones para asistir partos en casa, de seguridad, algunas de ellas están reflejadas en la guía de asistencia al parto en casa del Colegio de Enfermería, que se publicó en 2010 y ahora en 2018 salió otra versión. Bueno, todo esto sobre el lugar donde dar a luz, que tenemos derecho a que sea en casa, pues por supuesto tiene un tinte de paternalismo y patriarcal, pues tremendo. A raíz de ello, hablando de ello, ha salido hace poco un artículo que se llama así, Parto domiciliario, un fenómeno creciente con potenciales riesgos, al cual ha respondido una compañera matrona que ha escrito un artículo junto con otra persona y que habla del derecho a elegir el lugar de parto, que está recogido en organismos internacionales como la OMS, y la responsabilidad del Estado de garantizar nuestra seguridad en el parto en casa. Hay articulado una red para un traslado, hay conexión entre matronas de parto en casa y matronas hospitalarias. También tenemos que mejorar la atención hospitalaria. Las matronas que están atendiendo en hospital no lo están pasando bien porque están atadas por los protocolos. Aparte de esto, que tiene unas connotaciones legales y pidiéndole responsabilidad al Estado, para eso pagamos nuestros impuestos, hay una parte de mujeres y de matronas que a mí me gusta llamar, que es despertando la memoria ancestral. Nosotras sabemos parir, está en nuestros genes, está en nuestras células. Se hace mucho hincapié en el seguimiento del parto, en las pruebas, en las analíticas, pero no se habla sobre la necesidad de la mujer de estar en contacto con la naturaleza, de tomar aire libre, de estar descalza, de tomar el sol. Esto parece como que no es importante, y sí lo es. Antes de hablar de un protocolo de parto fisiológico, pensemos antes en no molestar, en esa máxima de primo uno no querer. Un proceso fisiológico no se promueve, simplemente no se molesta y sucede. Para que muchas más mujeres tengan una cara como tiene esta, que soy yo, después de mi segundo parto. Para eso luchamos, sea en casa o en el hospital. Muchas gracias de verdad por organizar este evento, y muchas gracias a todas por escucharme. Hola, me llamo Estíbaliz. Disculpad que mi voz suena un poco cavernosa, no puedo hacer nada al respecto. Hoy os voy a hablar del yoga en el embarazo, que es algo que se suele recomendar mucho a las mujeres. ¿Te duele la espalda? Pues vete a yoga, que te va a venir muy bien. Y es verdad que el yoga tiene un montón de beneficios para las mujeres embarazadas y para todo el mundo. Muchos de ellos están respaldados por estudios científicos y bueno, parece un poco que a quién le va a sentar mal el yoga. Y lo que os vengo yo a contar un poco aquí es que si a lo mejor no entramos más en detalle, pues corremos el riesgo de estar haciendo una recomendación que en el mejor de los casos no le va a hacer un bien directo y en el peor de los casos va a ser incluso nocivo, porque existen muchos tipos de yoga, muchas maneras de entender lo que es una escuela de yoga, lo que es una práctica de yoga. Entonces, si no damos más detalles, pues es una recomendación un poco vacía. Entonces, no estoy hablando aquí de aquellas mujeres que ya tenían una práctica de yoga establecida. Nos imaginamos que ellas ya saben lo que pueden hacer y lo que no. No es cuestión de infantilizarlas ni de crear miedo. Pero es que me gustaría comentar que muchas de ellas se van a encontrar con que el tipo de yoga que estaban haciendo no les conviene más o no se sienten incluidas, porque a pesar de que la inmensa mayoría de practicantes de yoga son mujeres, el modelo de referencia sigue siendo un cuerpo masculino o un cuerpo que no se embaraza.
Pero vamos a hablar sobre todo de esas mujeres que a lo mejor han hecho alguna vez pero no saben mucho sobre el yoga y que de repente con el embarazo es pues como que se ponen a ello o se lo recomendáis vosotras, matronas, fisios. Hay muchas ideas ya que todas las profesoras de yoga conocen y que nunca van a proponer a una mujer embarazada en su clase. Por ejemplo, ponerse sobre el vientre o hacer una postura con una torsión muy extrema del torso. O, por ejemplo, no van a recomendar que hagan una práctica de respiración donde hay que hacer una retención o una apnea. Todas esas cosas yo creo que ya están bastante extendidas, pero luego hay otras ideas que no están nada claras. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el extra de laxitud ligamentosa que se produce durante el embarazo por causas hormonales, eso crea bastante confusión. Hay algunas profesoras de yoga que se sienten un poco asustadas frente a eso y que casi no dejan moverse a las mujeres embarazadas, no vaya a ser que se rompan. Y sin embargo, en otras prácticas de yoga como que se celebra mucho y el hecho de poder hacer muchas posturas, ¿no? Con ese extra de flexibilidad. Y bueno, la idea es que hay que tener cuidado, especialmente en algunas articulaciones como las articulaciones de la pelvis, la articulación sacroiliaca, esas posturas que salen en la diapositiva donde además hay una disimetría, son posturas que las mujeres embarazadas no deberían estar haciendo porque pueden provocar o pueden agravar un dolor pélvico. Y que además es un poco contraintuitivo, porque cuando ahí empieza a haber dolor ahí parece que hay ciertas profesoras de yoga que con toda su buena intención van a decir no, pero estira, ponte a hacer esta postura que te va a estirar. Y justamente lo que queremos no es estirar, lo que queremos es estabilizar. Entonces, en resumen, la idea es que se muevan, porque el cuerpo embarazado se quiere mover todas las articulaciones dentro de un rango de movimiento normal en lugar de solo unas pocas y en rangos extremos de movimiento. Otro de los puntos fuertes del yoga es el trabajo que se hace sobre la respiración, la conciencia de la respiración. Eso es súper positivo, pero las mujeres embarazadas tienen que darse cuenta de que es posible hacer respiraciones profundas utilizando otras partes de su cuerpo, utilizando sobre todo el tronco, las costillas, la parte de detrás de la espalda, sin necesidad de incidir en que el abdomen se mueva todavía más y se debilite todavía más el abdomen y el suelo pélvico. Hablando del suelo pélvico, hay una práctica de yoga que se llama Mula Bandha, que se supone que tiene efectos energéticos. Se utiliza en muchas prácticas de yoga, en algunas prácticas se mantiene durante tiempo y tiempo, o en algunas solo se hace durante unos segundos. En cualquier caso, está bien, solo que, especialmente cuando estás embarazada, pero también siempre, si haces una contracción de tu periné, de tu suelo pélvico, la tienes que acompañar de una relajación que sea de la misma duración, que le acordes la misma importancia, para que no estés creando un suelo pélvico hipertónico que no te sirve para nada. El suelo pélvico tiene que ser capaz tanto de contraer como de relajarse, y tu práctica de yoga tiene que dar la misma importancia a los dos extremos. Bueno, y entonces con todo esto que estoy contando, pues mejor no recomendar yoga, no hacer yoga. No, sigue habiendo todos esos beneficios de los que he hablado. Ahora voy a repetir un poco los que a mí me parecen más importantes. El yoga puede ser un estupendo contrapunto a esta vida sedentaria que tenemos, pasamos demasiado tiempo sentados y eso hace que nuestro cuerpo no esté tan bien preparado para el embarazo y para el parto. Entonces con el yoga podemos un poco tomar conciencia y cambiar esos hábitos de movimiento y postura que a lo mejor nos están poniendo en peligro de tener dolor de espalda o dolor pélvico, más peligro de desarrollar una diástasis y también de una mala posición del feto que va a lo mejor a dificultar un poco nuestro parto. El yoga, a diferencia de otras prácticas físicas, está trabajando con el cuerpo y con la mente a través de la llave de la respiración. Entonces aquí vamos a aprender un montón de herramientas que nos van a servir para el embarazo, para el parto y para la maternidad en cuanto a gestión de las emociones, gestión del estrés, gestión del dolor. Vamos a aprender muchas cosas.
otra cosa que me parece súper importante, que no la vas a tener si vas a una clase de yoga normal, pero sí si vas a una clase de yoga prenatal, es que vas a poder ensayar sonidos, vas a poder encontrar la voz que vas a necesitar para abrir el momento de tu parto. Y eso, en muchas clases de preparación al parto, que son más bien teóricas, no tienes la ocasión de hacerlo, ¿no? Aquí es verdaderamente la manera de performar y de encarnarte a ti misma pariendo. Vas a encontrar otras mujeres embarazadas. Entonces, el yoga prenatal, como por ejemplo ahí os he puesto el logo de Birthlight, que es el tipo de yoga en el que yo doy clases, se va a parecer más a esto que a esto, ¿no? Que es un poco también la idea del yoga moderno. En todo caso, si no tienes acceso a una clase de yoga prenatal porque no hay en todos los sitios, a lo mejor con estas 4 ideas que te he dado puedes recomendar o ir a una clase de yoga ordinario y poder decir esto lo hago, esto no, esto lo voy a adaptar. Y si tenéis más preguntas, podéis contactarme ahí, El Río Yoga. Gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Julia Pekovic, soy licenciada en obstetricia, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en la República Argentina, y quería realizar esta presentación para compartirles a ustedes la experiencia que tuvimos las licenciadas obstétricas en insertarnos en un hospital general en el cual nunca habían trabajado licenciadas en obstetricia, en una provincia donde solo un hospital contaba con licenciadas obstétricas. La experiencia fue muy positiva y logramos que en los partos se respete más la fisiología, obteniendo mejores resultados perinatales, y por lo cual estamos muy orgullosas y esperamos que estas experiencias se puedan repetir en todos los hospitales. Donde hayan más obstétricas, hay mejores nacimientos y mujeres más empoderadas y mejores lactancias. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Saludos a todas las colegas. La provincia de Neuquén. Los niveles de atención según su complejidad. La provincia de Neuquén organiza el sistema en 8 niveles, partiendo desde el nivel 1, que son los centros de salud, hasta el nivel 7, en el que se encuentran todas las especialidades y subespecialidades médicas, además de actividades de docencia e investigación. Hay solo 2 hospitales distantes de Chosmalal, 200 y 400 kilómetros. El Hospital Gregorio Álvarez está ubicado en la localidad de Chosmalal, es la cabecera de la zona 3. En cada zona sanitaria existe un hospital de cabecera nivel 4, con 4 especialidades básicas como cirugía general, pediatría, tocoginecología y clínica médica, además de médicos generalistas que son la base del sistema sanitario neuquino. La atención de la población en general está a cargo de médicos generalistas, también denominados médicos de familia. Estos profesionales realizan los controles prenatales y la asistencia de partos de bajo riesgo en los hospitales del interior de la zona, nivel 3. En caso de embarazos con factores de riesgo, indicación de cesárea o distorsión de trabajo de parto puerperio, se derivan al Hospital Gregorio Álvarez. Hasta el año 2014, en el Hospital Cabecera de Chosmalal, los partos y cesáreas eran asistidos por 3 tocoginecólogos, los cuales realizaban guardias pasivas. Las mujeres eran evaluadas por un médico generalista en la guardia y durante su internación permanecían mayormente acompañadas por sus familiares y por personal de enfermería. Los controles de embarazo los realizaban generalistas y ginecólogos. En el año 2014, la provincia de Neuquén incorpora al plantel de profesionales del Hospital Gregorio Álvarez 3 licenciadas obstétricas, que se ocuparían de asistir los partos en lugar de los médicos tocoginecólogos, quienes solo intervendrían ante la detección de factores de riesgo y para la realización de cesáreas. Las 3 licenciadas obstétricas nos ocuparíamos también de los controles de embarazo de bajo riesgo, el dictado del taller de PIM, preparación integral para maternidad, la evaluación de puérperas en sala de internación y consejería en lactancia y planificación familiar. Hasta el momento solo 2 hospitales en la provincia contaban con licenciadas en obstetricia. En los años siguientes la experiencia se replicó en el resto de los hospitales de la provincia, con el propósito de trabajar con el enfoque de maternidades seguras y centradas en la familia y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Hoy en día todos los hospitales de nivel 4 o superior cuentan con licenciadas obstétricas, la mayoría realizando guardia activa en la institución. El modelo de atención prevé la incorporación de licenciadas obstétricas en el hospital de Chosmalal. Las mujeres permanecían en ayunas durante el trabajo de parto. Se realizaba episiotomía de rutina en primíparas. Era usual la práctica de Christeller. Se conducía con oxitocina la mayoría de los trabajos de partos y si no progresaba en pocas horas se resolvía con cesárea.
Si era indicada cesárea por cesárea anterior o presentación podálica, se realizaba a las 39 semanas, limitando la posibilidad de parto con una cesárea anterior. El cordón umbilical se cortaba inmediatamente y se entregaba al pediatra al bebé. Los recién nacidos se bañaban, vacunaban y entregaban vestidos a su madre, que pasaba a la sala general. Los partos eran todos en el sillón de partos. El modelo de atención actual. Se permite deambular, comer y beber de acuerdo a la decisión de las usuarias. La posición del parto es a elección de la parturienta, igualmente que si desea luz, el ambiente, la música que desea escuchar y su acompañante. No se canaliza de rutina. El estreptococo positivo se coloca antibiótico con vía intermitente hasta el parto. Se espera que el cordón deje de latir para cortarlo. El recién nacido se coloca sobre el pecho materno al nacer. Las cesáreas se programan a las 41 semanas para dar la posibilidad de que inicie el trabajo de parto o versión encefálica. El acompañamiento es permanente por la profesional obstétrica desde la internación. El recién nacido se entrega a su madre para hacer piel a piel. Estas son unas fotos del taller de preparación para la maternidad, que consta de diversos contenidos, desde la presentación de los elementos que van a encontrar en la sala de parto, consejos nutricionales sobre lactancia, cuidados en el embarazo y más. Esta es una foto de un parto vertical en el banquito de partos. Las mujeres eligen a sus acompañantes, la posición en la que desean parir y cuándo es el momento de que la pediatra lleve al bebé para realizar los primeros controles. El ambiente de nacimiento es cálido y la luz suele ser tenue. Las comodidades en sala de parto incorporadas por sugerencia de las licenciadas obstétricas. Ducha con agua fría y caliente, pelotas o balones de ferrodinamia, colchonetas para utilizar en el piso, tela y barras para adoptar posturas colgantes y sostén en cuclillas, lámpara para iluminar lo necesario en caso de apagar las luces centrales, banco de parto, reproductor de música. Promovemos la lactancia desde la primera hora de vida, sin interrupciones innecesarias. Luego de los controles pediátricos iniciales, el recién nacido vuelve con su madre, desnudo o desnuda, y permanecen junto a su acompañante en una sala reservada por 2 horas antes de regresar a la sala general. Muchas gracias por su atención.